Buenas noches, hermanos, amigos, my friends. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe en esta noche y que podamos tener un tiempo productivo, un tiempo de bendición, un tiempo que sea de bendición para nuestras vidas y sobre todo pues que sea práctico. Yo tengo la tendencia a desear de que las cosas que compartamos tengan una aplicación práctica, que no se queden solamente en el espectro de mi pensamiento o una cuestión filosófica o solamente a nivel de concepto, sino que sea algo que se pueda aplicar a nuestra vida. Y hemos estado estudiando acerca de la palabra que nos dio nuestro Mesías, Jesucristo, cuando hablaba de los tiempos que van a marcar o que van a ser el indicador o la señal de que su segunda venida está por manifestarse. Y él nos hablaba que iba a ser como en los días de Noé y que iba a ser como en los días de Lot. Entonces hemos estado estudiando acerca de los días de Noé y quisiera que habláramos hoy de una palabra que he titulado conforme al diseño o conforme al modelo. Ese sería como el título o el objetivo final que quisiera que tuviéramos en este tiempo que vamos a compartir en esta hora. Y quisiera rogarte que abras tu Biblia en el capítulo 6 de Génesis que hemos estado estudiando y que leas conmigo el versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y habíamos estado hablando que la gracia no era exclusivo de la venida de nuestro Mesías Jesucristo, sino que la gracia se personificó en él. Pero que siempre la relación de Dios para con los hombres ha sido fruto de su gracia, porque la gracia da el concepto se define como alguien que se agacha hacia alguien de menor rango, como cuando un adulto se agacha hacia un niño para escucharlo o para atender a sus peticiones. De la misma manera que Dios se inclina su oído, inclina sus ojos y se acerca a nosotros por su gracia. Es una bondad de Él, siendo Él todopoderoso hacia nosotros que somos muchísimo más pequeños y más débiles que Él. Entonces toda la relación de Dios con el hombre es a través de gracia y es a través de pactos que inician por voluntad de Dios. Es un acto de la voluntad de Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y luego continúan las instrucciones de cómo Dios quiere que la haga. Y termina el versículo 22, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Si bien la gracia fue la entrada de Noé a la salvación de la ira de Dios que iba a manifestarse a través del juicio sobre toda la tierra donde iba a raer toda vida, no fue por un mérito especial de Noé, fue simplemente una manifestación de la bondad de Dios hacia Noé basada en información que usted y yo no tenemos. Y la única respuesta que está a la altura de la gracia otorgada por Dios al hombre, ¿cuál es? Es la fe, pero la fe obediente, el concepto judío de fe que es la emuná, la fe obediente que se demuestra en la vida de Noé, como dice el versículo 22 del capítulo 6, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y capítulo 7, versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, Dios
establece de manera unilateral o por iniciativa de él, un acto voluntario de él, el otorgar la gracia al hombre, pero la respuesta del hombre a la gracia de Dios es la fe, pero no la fe a nivel intelectual o a nivel de conceptos, sino una fe obediente. Es por eso que dice el Nuevo Testamento en el libro de Gálatas, en el capítulo 11, el capítulo por excelencia de la fe, en el versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe, y que además Él galardona o premia o da de gracia a aquellos que le buscan. Y dice el versículo 7, por la fe Noé, por esa fe obediente, que ¿cuál es la fe obediente? Cuando Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, por la fe, por esa fe obediente, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, subraya ahí, cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra versión dice, pero sin fe obediente es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es premiador de los que le buscan. Por fe, Noé, habiendo sido advertido de cosas que aún no se veían, obedeciendo con temor reverente, construyó un arca para salvación de su casa. Mediante esa fe obediente, mostró la culpabilidad de su generación y fue heredero de la justicia que es dada cuando la fe obediente está presente. Siempre que Dios se relaciona con las personas, amados, los hace por medio de su gracia, por medio de un pacto que inicia en Él. Y siempre es iniciativa de Dios. Y lo hace por gracia, por decisión propia de su voluntad. Pero debe haber una respuesta por parte de aquel a quien nuestro Padre llama, y la respuesta, como te he dicho, es la fe obediente. No hay tales de pensar sí, pero por el otro lado no hacerlo. Se debe pensar sí y actuar en consecuencia. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Entonces, la fe que obedece, la fe obediente es la respuesta del hombre a la gracia de Dios. Y cuando nosotros respondemos con fe obediente a la gracia de Dios, somos acreedores de la justicia que fue pagada por nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos acceder al Padre. Y al ser herederos de esta justicia, por causa de que respondemos con una fe obediente a la gracia de Dios, entonces nosotros podemos ser salvos de la ira, salvos del juicio, de destrucción de parte de Dios que está por venir y que va a ser previa a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por este asunto de que Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían y que obedeció con temor reverente, estamos hablando que así como fue en los días de Noé, debe ser en los días en que estamos viviendo ahora. Ahora mismo, la palabra profética ha sido proclamada por los hombres y las mujeres de Dios a los cuales se les reveló, específicamente al apóstol Juan. Dice que Yeshua vino a Juan con una revelación que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a estas cosas que fueron manifestadas a Juan sobre lo que el Padre le reveló a Yeshua para que se la diera a sus siervos y que hable de las cosas que deben suceder pronto? ¿Cuál es nuestra respuesta?
¿Cuál debe ser tu respuesta? Debe ser una fe obediente y debe ser ese temor reverente que usó Noé cuando recibió de parte de Dios la instrucción. La respuesta que nuestro Señor y Mesías Yeshua espera es que, habiendo sido advertidos de cosas que aún no se veían, obedezcamos con temor reverente. Y mediante esa fe obediente mostremos la culpabilidad de esta generación y seamos herederos de la justicia del Mesías, que es la salvación de nuestras almas, y ser librados de la ira venidera que está por ser derramada sobre la tierra. ¿Ok? Así como en los días de Noé le fue revelado a él por el Padre cosas que aún no se veían, porque ni siquiera había llovido sobre la tierra en el tiempo de Noé, sino que había, dice la palabra, como un vapor que regaba toda la tierra. Pero el Señor le dijo: mira, yo voy a destruirlos a todos, pero mi gracia, has hallado gracia para conmigo, y yo te mando que tú construyas un arca. Y le dio las especificaciones, le dio el modelo, le dio el diseño para que él la construyera. ¿Y cuál fue la respuesta de Noé? Con temor reverente obedeció la palabra de Dios y conforme al modelo, conforme a lo que se le dijo, él actuó. Él obedeció, en otras palabras, él siguió las instrucciones que Dios le dio, aun y cuando aún no se había dado o no se había visto lo que le había sido anunciado. De la misma manera, en este tiempo, hermanos, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 de Marcos, en el capítulo 21 de Lucas, en el libro de Apocalipsis, el Señor nos habla de cosas que aún no se han manifestado, de cosas que van a suceder pronto. Escucha, cosas que van a suceder pronto nos han sido reveladas. Y nos han sido reveladas no para que nos llenemos la cabeza de conocimiento, sino para que tengamos la misma respuesta que tuvo Noé a lo que le fue revelado por el Padre. ¿Y cuál fue esa respuesta? Obedecer con temor reverente. Obedecer con temor reverente. ¿Y qué es lo que debemos obedecer con temor reverente? Seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, no como yo pienso, no como a mí me parece, no como yo siento o como mi corazón me dice, porque mi corazón es perverso y malvado más que todas las cosas, dice la palabra del Señor. Esa fe obediente que tuvo Noé, que es la misma fe obediente que tenemos que tener hoy, hermanos, porque estamos en estos tiempos que son similares a los días de Noé, implica necesariamente hacer las cosas como Dios quiere. Te lo digo de nuevo. Esa fe obediente que debemos tener y que fue mostrada por Noé en los días de Noé, y de las cuales el Señor Jesús nos habla. Y nos habla no solamente de la decadencia moral, no nos habla solamente del abuso de autoridad o del abuso de poder, sino que también habla de una fe en realidad obediente, una fe que con temor reverente obedeció. De la misma manera, en este tiempo tenemos que tener la misma actitud que tuvo Noé. Tenemos que tener esa fe obediente, pero necesariamente implica hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, no como nosotros pensamos que deben hacerse. Las congregaciones que se mencionan, por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, cuando esa revelación le fue dada a Jesucristo para que se la diera a sus siervos de las cosas que estaban por suceder, también hablaba de las que eran, hablando de la iglesia. Y cuando habla de esas iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, claramente queda establecido que esas congregaciones no pueden andar como les pega la gana. Todas esas iglesias no pueden, no deben, no tienen por qué andar como les pega la gana, sino que la palabra dice: yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús. Yo conozco tu sentarte, tu levantarte, tu acostarte, tu pensar, tu hablar. Y dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a la eclesía, a la iglesia, que es la palabra eclesía. Entonces, el Señor dice cómo debe ser la iglesia. Habla de las cosas buenas que tiene la iglesia, pero le habla también de las cosas que tiene que corregir, y no se lo está pidiendo por favor, le está mandando. Te está mandando a ti, me está mandando a mí a que corrijamos las cosas que tienen que ser hechas conforme al modelo que le fue entregado
a los discípulos por parte de nuestro Mesías Jesucristo. La orden es volverse al modelo estipulado por Yeshua mismo. Y ese modelo, hermanos, lastimosamente se corrompió apenas se le dio la oportunidad. En el libro de Jeremías, si me puedes acompañar por favor, en el capítulo 16, en el versículo 10 y 11 dice así: y acontecerá que cuando anunciéis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? 11. Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Versículo 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres. Vanidad, no hay en ellos provecho. ¿Qué quiere decir este versículo? Que hemos heredado mentiras. Hemos heredado mentiras. Las congregaciones actualmente, la iglesia, la eclesía, hermanos, necesita volver al modelo original de nuestro Señor y Mesías Jesucristo. El modelo original que le fue entregado a los apóstoles, que le fue entregado a Pablo como el mensajero, el enviado de parte de Yeshua para que alcanzara a los gentiles, pero para que fueran injertados en Israel, no para que formaran una nueva religión. Jesús, Yeshua, no fue cristiano. Pablo no fue cristiano. Pedro no fue cristiano. Ellos eran judíos que recibieron a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. Y a través de recibir a Jesús como su Mesías y por causa de la obra del Hijo de Dios que dio su vida, que derramó su alma y su sangre en sacrificio para que los que no estábamos en pacto pudiéramos venir a formar pacto del pueblo de Israel y pudiéramos ser parte de su pueblo, fue lo que fue predicado. Al inicio, cuando Jesús estaba, las congregaciones, la eclesía, estaba formada básicamente por judíos. Pero los gobernantes judíos no recibieron al Mesías, pero el pueblo sí lo recibió. Entonces estaba conformada básicamente por judíos y luego comenzaron a llamar a los gentiles para que formaran parte de la congregación, parte de la eclesía, pero conforme a todo lo que le había sido mostrado a Moisés en la Torá. Aquí no me voy a meter mucho a este tema de la Torá, al tema de la ley, pero ciertamente quiero hablar de modelos, ¿ok? Modelos. Dios trabaja con modelos. Y un modelo, hermano, es la manera en que se tiene que hacer algo. Un modelo es lo que nosotros vemos cuando queremos construir algo o lo que nosotros seguimos para poder construir algo. Y el pueblo de Dios tiene modelos, tiene indicaciones de vida, indicaciones de actuación, indicaciones de adoración que fueron dadas directamente por Dios, tal como Dios le dio las indicaciones a Noé de cómo hacer el arca. Y nosotros hoy en día hemos perdido el modelo, hemos perdido las indicaciones, hemos perdido los planos de lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado con un sistema religioso que está montado y que ha venido a tomar la autoridad sobre la iglesia de Jesús. Y por eso Jesús dice: mira, iglesia, oye lo que tengo que decirte, has estado haciendo esto bien, pero tengo esto contra ti y yo te pido que tú rectifiques, porque si no yo voy a actuar, y el que tenga oídos que oiga, porque los que venzan son los que van a heredar lo que yo tengo para ellos. Dios dio su modelo. Desde el principio Él estableció modelos y podemos verlo claramente en los tiempos de Noé. Y esos modelos los dio a través de Moisés
y Él mostró lo que era la ley, las instrucciones de vida. No estamos hablando de la parte de los sacrificios, de la parte levítica, porque Jesús vino a sustituir esa parte, porque ya no hay templo, ya no hay sacrificio, sino que Él es el sacrificio último y Él es el sumo sacerdote para nosotros poder acceder al Padre. Pero sí encontramos todo lo que es la ley moral y encontramos todas las instrucciones de vida y de gobierno que fueron otorgadas por Dios y que conforme a eso nosotros tenemos que vivir. Yeshua es la encarnación viviente de estas instrucciones que Dios nos dio por gracia, que salieron de la boca de Dios por amor a nosotros. Y todo lo que hacemos, si es para Dios, tiene que ser hecho de acuerdo a las instrucciones de Dios, no de acuerdo a modelos de hombres, ni a tradiciones religiosas que básicamente son mentiras. Jesús fue muy claro al decir que ni una jota ni una tilde de toda su palabra revelada va a quedar sin cumplirse. Y que todo debe hacerse como Él dice y no como pensamos que es. Noé hizo tal como se le indicó conforme a lo que se le mandó, y es lo que Dios le demanda a Moisés también, que hiciera todo conforme a lo que se le muestre, conforme al modelo, conforme al diseño. Un modelo es aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. Es un patrón, ¿ok? Un patrón. En Éxodo, en el capítulo 25, si me puedes acompañar, por favor. Vamos a leer un poco desde el versículo 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que diere su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, y comenzó a darle un listado. Y dice en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, hablando, ¿quién está hablando? Jehová. ¿A quién le está hablando? A Moisés. Entonces le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Conforme a todo lo que yo te muestre, al diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Y es lo mismo que hizo Noé en capítulo 6, versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Que Jehová le dijo a Moisés, mira, vos vas a hacer las cosas como yo te las estoy mostrando, exactamente conforme al modelo, conforme al patrón, conforme al diseño que yo te doy, así vas a hacer todas las cosas. Versículo, Éxodo nuevamente, capítulo 25, versículo 40, dice, mira, hablando Jehová a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Capítulo 26, versículo 1, harás el tabernáculo, sigue hablando Jehová a Moisés, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Versículo 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. ¿Ok? Versículo 38. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Aquí volvemos a encontrar la palabra gracia, que todo el modelo que Dios nos da es para que lo obedezcamos a pie juntillas, para que lo hagamos como Él nos dice,
Y al hacerlo como Él lo dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos actuando con una fe obediente. Y la fe obediente, ¿a qué responde? Responde a la gracia de Dios. ¿Ok? A la gracia de Dios. El diseño o modelo es el plano de construcción. Se necesita un plano para construir una casa. Se necesita saber dónde van a ir los arranques, se tienen que tener las medidas para que la casa quede cuadrada. Se necesita un plano para construir un closet. Se necesita saber cuánto van a medir las gavetas, cuánto van a medir los estantes, cuánto va a medir lo que va a recubrir el closet, las puertas. Se necesita un diseño o un plano para una red de agua. Se necesita un diseño para una red eléctrica. Se necesita un plano o un diseño para construir un vehículo. Se necesita un diseño o un plano para una bicicleta. Yo tengo una bicicleta que se me punchó el neumático de la llanta delantera hace como 2 semanas. Y para desarmarla tenía que desarmarle el freno que va en la llanta. Pero lo que hice fue que le tomé una foto de cómo estaba antes de desarmarlo, porque si lo hubiera desarmado sin ver cómo era el modelo o cómo era la forma en que estaba armado, no lo hubiera podido armar después y ahí la tendría botada. Entonces uno necesita saber cómo son las cosas para imitarlas de manera que cumplan el propósito para el cual fueron llamadas o fueron creadas. Sin el plano nada tiene sentido. Y no se cumple el propósito para el cual fue concebido el asunto. El pueblo de Dios tiene un diseño y ciertamente no es el diseño de un pueblo divorciado de Israel. Te lo aclaro. La iglesia no es una institución divorciada de Israel, ni el cristianismo es una nueva religión. Somos los mismos que estuvieron en el Sinaí y que recibieron la palabra de Dios y que Jesús vino a cumplir y al cual nos llamó que fuéramos injertados. Lo único que Jesús quebrantó fue la tradición de los ancianos, lo que de alguna manera se conocían como takanot o como ley oral que ellos habían establecido y que le habían sumado carga sobre carga a lo que Dios había establecido. La Torá, las instrucciones de vida que Dios dio, son como un cerco alrededor de nosotros que nos protege. Entonces, esta clase gobernante de Israel en los tiempos de Yeshua lo que había hecho es que al cerco natural de lo que Dios había indicado, ellos le habían hecho un montón de cercos, supuestamente para que no se quebrantara la instrucción de Dios, como que si la instrucción de Dios en sí fuera un fin. Cuando la palabra claramente nos dice que las instrucciones de Dios apuntan hacia Jesús, son la finalidad de la Torá, de la ley de Dios, es apuntar hacia nuestro Mesías, que vino a decirnos la interpretación correcta de los mandamientos de Dios, a diferencia de la interpretación tediosa, fastidiosa y pesada carga que habían puesto los dirigentes religiosos sobre el pueblo, sobre la congregación de Israel. Nosotros tenemos un diseño y ese diseño tampoco sustituye a Israel. La doctrina de la sustitución, de que la iglesia sustituyó a Israel, es una falsedad. La congregación fue y siempre será Israel. Y en el tiempo de Jesucristo, esa congregación era básicamente judía y después fueron añadiendo gentiles para formar un solo cuerpo. Mira lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 7. En el versículo 38 está hablando acerca de toda la historia de lo que había sucedido desde el tiempo de Moisés. Estaba dando testimonio de lo que había sucedido desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesucristo y que habían muerto y que después apedrearon a Esteban por esto. Pero dice el capítulo 7 en el versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto, porque esta palabra congregación es la misma palabra eclesía
que se traduce como iglesia en Mateo 16:18. ¿Qué dice Mateo 16:18? Dice así. Desde el 16, desde el 15, les pregunta Jesús a sus discípulos, les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló el Padre de las luces a Pedro? Le reveló que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces dice en el versículo 18, y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la declaración de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, edificaré mi eclesía, mi iglesia. La misma palabra que se usa aquí en Hechos, capítulo 7:38, cuando dice que la iglesia estaba en el desierto con Moisés. Entonces, eclesía, congregación, se refiere a la reunión de aquellos que somos pueblo de Dios, empezando por nuestros hermanos mayores, los judíos, que dice el libro de Zacarías que nosotros vamos a buscarlos y vamos a agarrarnos de la ropa de ellos para decirle, mira, enséñame el camino del Señor, porque ellos son parte de los llamados de Dios y Dios solamente tiene relación con hombre a través del pacto y todos los pactos son con Israel. Todos. No hay pacto con la iglesia, hay pacto con la congregación que es Israel. Dice Efesios en el capítulo 2, en el versículo 11. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, que no somos judíos ni israelitas por nacimiento, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los pueblos? Israel y los gentiles. Hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Yeshua, en el Mesías, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz se mataron las enemistades entre Israel y los gentiles. ¿Y cuál era la enemistad? Que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, el pueblo que tenía al único y verdadero Dios como Señor, a diferencia de los gentiles que teníamos multitud de dioses, multitud de cosas que nos habían heredado nuestros padres que han sido mentiras y que hemos buscado costumbres de hombres y religiones que no tienen nada que ver con lo que Dios instituyó en su congregación Israel. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros, ¿quiénes? Judíos, israelitas y gentiles. Por medio del Mesías, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? ¿Quién es la familia de Dios? ¿Quiénes son? Aquí mismo dice. Los ciudadanos de Israel. Entonces dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues todo esto tiene que ver con nosotros en que Dios, Jesús, quiere que nosotros volvamos al modelo original. Es importante aclarar que la mayoría de los que son israelitas por sangre hoy en día no reciben a Yeshua como su Mesías.
no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías y lo tienen por un falso profeta. ¿Pero esto por qué? Porque nos explica Pablo en el libro de Romanos de que ha venido un endurecimiento en parte a Israel para que nosotros, los gentiles, tuviéramos acceso al pacto y pudiéramos entrar a la ciudadanía de Israel. Por eso Dios permitió ese endurecimiento y ese endurecimiento ha sido la bendición de nosotros, pero pronto va a venir la restauración de ellos y esa restauración va a venir en una hiper mega bendición para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Mesías de Israel y hemos sido llamados ciudadanos del reino de los cielos por causa de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Es importante que tengamos claro esto, porque si el Señor Jesús dijo que el tiempo previo a su venida iba a ser como los tiempos de Noé, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de gigantes, hemos hablado de corrupción genética, hemos hablado de abuso de poder, hemos hablado de muchas cosas, pero también está este aspecto, que es el aspecto de hacer las cosas conforme al modelo, hacer las cosas conforme a la intención original de Dios y tenemos que salirnos de la religión organizada. ¿En qué sentido? Que es un sistema. Se ha montado un sistema religioso. Y ese sistema religioso es un sistema similar al que había en el tiempo de Yeshua, en donde lo que se busca generalmente es poder, lo que se busca es fama y lo que se busca es dinero, y no se está buscando el propósito del Señor, que es darle la gloria a Él y predicar este evangelio y hacer discípulos, no hacer números, no crecer en número, sino en hacer discípulos. En el libro de los Hechos, leíamos en el capítulo 7, en el versículo 38, que decía Esteban que la congregación, la iglesia había estado en el desierto. Pero dice también en el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Quiénes son los padres? La congregación, la eclesía, que estaba en el desierto, tal como lo dice el versículo 38. Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Que lo hiciera conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, el tabernáculo lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Quiero que tengas clarito que la gracia siempre ha sido la manera o el método de Dios para tratar con los hombres. Y la respuesta es fe obediente. ¿Pero fe obediente a qué? A las instrucciones, al modelo de Dios. No es hacer lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo siento, sino una fe obediente. La fe es un verbo, es una acción. Una fe obediente a las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? Las que vienen en el modelo, las que vienen en el plano. Es la manera en que nosotros tenemos que reproducir las cosas y por eso es que Jesús en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Revelaciones, de Apocalipsis, dice a las iglesias qué es lo que deben hacer. Les dice, miren, dejen de estar haciendo las cosas como ustedes creen y háganlas como yo les digo. Porque yo soy el Señor de la iglesia, yo soy el Señor de la congregación, yo soy el Señor sobre ustedes. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. La eclesía, la congregación, no fue idea del hombre, no fue idea de Roma, no fue idea de Constantino, no fue idea de Martín Lutero, no fue idea de una denominación, no fue idea de un hombre o de una mujer, fue una idea de Dios. Pero al ser una idea de Dios, tiene que ser edificada sobre el fundamento de sus apóstoles y sus profetas que fueron mandados por el Señor de la eclesía, que es el Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el fundamento? En la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Yo hace mucho tiempo rompí la hoja que divide el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento porque es una sola palabra. Es una sola palabra, hay una continuidad, no se rompe, hay una continuidad. Y ese mismo modelo de esa eclesía que estuvo en el desierto es el modelo que es aplicado hoy en día, pero a través de la fe obediente en la vida revelada de nuestro Mesías Jesucristo. Siempre en el capítulo 8 de Hebreos, en el versículo 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amados, necesitamos buscar este modelo, necesitamos volver al modelo, necesitamos volver a las instrucciones de Dios. La única advertencia que te voy a hacer en cuanto a esto es que cuando nosotros estamos volviendo a ese fundamento, a esas raíces hebreas de nuestra fe, tenemos que entender claramente que la mayoría del pueblo de Israel, de los judíos hoy en día, no han recibido a Jesús como su Mesías. Y la única advertencia es que no permita de que ellos con sus argumentos vayan a convencerte de la verdad revelada en nuestro Mesías Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el profeta, el Rey, que le ha sido otorgada autoridad sobre todo nombre y que está sentado a la diestra del Padre. Si no es a través del Mesías, no vamos a poder entrar al Padre. Porque ¿qué es lo que hacen los judíos? Los judíos creen que deben cumplir con la ley para salvación. Pero Jesús nos dijo que la salvación es por fe en Él, por una fe obediente en Él. Pero la fe obediente, ¿qué es lo que hace? Cumple con los mandamientos, pero los cumple para demostrar que ha creído en el Mesías y que por esa gracia de Dios va a tener acceso al Padre, pero no es el cumplimiento de la ley la que nos da la salvación. Eso tienes que tenerlo bien clarito para no dejarte envolver, pero es necesario que volvamos a el modelo como se nos fue mostrado. El modelo que Dios tiene para las cosas, para su eclesía, para su iglesia, para nosotros. Versículo 8. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El pacto es con Israel, con Judá y con Israel. No hay más. No hay pacto ni con hondureños, ni con guatemaltecos, ni con colombianos, ni con mexicanos, ni con italianos, ni con griegos. No, es con Israel. Y nosotros venimos a ser parte de ese pacto por medio de nuestra fe obediente a las enseñanzas de nuestro maestro. ¿Y de qué enseñó nuestro maestro? Enseñó de lo revelado por Dios en la palabra que nosotros conocemos como Antiguo Pacto. Y el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿ok? Esto es, aún incluso después del Mesías, todavía hay cosas buenas por venir. No la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Aquí nos dice que la ley levítica ya no tiene cabida. Esa es la que Jesús derogó por ese nuevo sacerdocio por el cual Él vino a establecerse. Pero si nosotros decimos que toda la ley no sirve para nada o que toda la ley, la Torá, no sirve a absolutamente nada, nos quedamos sin modelo. Nos quedamos sin los planos de vida. Nos quedamos sin las instrucciones de Dios para vivir la vida que Él nos ha regalado. Entonces nosotros, a nuestra propia opinión, a nuestro propio sentir del corazón, pensamos o decimos o decidimos qué es lo que vamos a hacer para Dios, supuestamente para su gloria, pero lo vamos a hacer como nos va a dar la gana, y al hacernos como nos da la gana van a ser obras de la carne que se van a quemar cuando estemos en el tribunal de Cristo. En cambio, si nosotros hacemos las cosas conforme al modelo que Él nos ha mostrado y que nos ha revelado en la palabra de Dios, esa obra va a permanecer y cuando sea probada por fuego no se va a consumir y vamos a tener
obras agradables que presentarle a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús cuando estemos delante de Él. Hacer las cosas conforme al modelo es parte de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot. ¿Ok? Dios está restaurando la identidad de la iglesia. ¿Para qué? Para que cumplamos con el propósito por el cual fuimos llamados a ser parte del pueblo de Israel. Hemos sido llamados a restaurar la identidad como eclesía integrada con Israel, no por la ley levítica de sacrificios, más con la Torá escrita en nuestros corazones, que es el plano. Son las instrucciones de cómo hacer las cosas. Son las instrucciones de cómo hacer las cosas. Si te han enseñado o nos han enseñado que la ley es maldición, estudia tu Biblia. Estudia tu Biblia y deja que el Espíritu Santo te enseñe y te vas a dar cuenta qué es lo que no aplica y qué es lo que sí aplica en nuestro tiempo para que podamos volver al modelo y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Ok? No se trata de buscar la tradición que tenían los fariseos o que tienen hoy en día los rabinos, que Dios los bendiga. Porque esas tradiciones Jesús las quebrantó una y otra vez, que son esas regla sobre regla, instrucción sobre instrucción que ellos pusieron a lo que Dios había mandado. Dios quiere que nos volvamos a la perfecta ley que convierte el alma, a la perfecta ley que es lámpara a nuestros pies, al darnos nuevos hábitos alejados de la idolatría y de falta de amor por el prójimo. El pacto renovado es la ley escrita en nuestros corazones. Y esa ley escrita en nuestro corazón es el modelo que Dios tiene para nosotros de lo que quiere que seamos. Así que hermanos, yo te invito a estudiar tu Biblia, te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te enseñe. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender, hay muchas cosas que tenemos que confrontar. Confrontar lo que hemos tenido por verdad durante muchos años no es fácil, generalmente lo que hay es una negación. Pero cuando nosotros permitamos que el Espíritu nos enseñe y nos demos cuenta que así como en el día de Noé, Dios quiere que en este tiempo su pueblo haga las cosas como Él dice que deben hacerse, no como pensamos que deben hacerse, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que nos va a permitir hallar gracia para con el Señor y ser librados de la ira venidera que está por caer sobre la tierra. Así que te dejo con esta inquietud y te invito a que estudies tu palabra, a que estudies la palabra del Señor, a que vuelvas a escuchar este mensaje y que el Señor nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer porque esa es su voluntad agradable y perfecta. Dios te bendiga.